la construcción de los mapas de amenaza. Y los mapas de amenaza van a ser instrumentos que identificarán las áreas expuestas al efecto directo o indirecto de una amenaza, van a estar representadas con una representación gráfica simple, va a establecerse una metodología y una escala para graficar el riesgo, la amenaza, disculpen. Los mapas de amenaza deben ser incorporados, establece que los mapas de amenaza deben ser incorporados a los planes para la gestión del riesgo de desastre en los distintos niveles en que se van a desarrollar, regional, provincial y comunal, y esta información debe ser utilizada para la construcción de los instrumentos de planificación, de borde costero, de ordenamiento territorial y de manejo integrado de cuencas. Ahora, esta norma es de reciente dictación, todavía no están los reglamentos disponibles y por tanto todavía no se sabe bien el alcance que va a tener, pero serían un muy interesante instrumento para reconocer el riesgo. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Muy buenos días a todos los señores senadores, el senador Kast, que está reemplazando al senador Luciano Cruzcoque, al senador Galilea, Ministerio Público, Defensoría, Ministerio de Justicia. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Señor secretario, ¿cuenta? No hay cuenta, señora presidenta. Bien, ofrezco la palabra a los senadores por temas varios. Bien, vamos a los que nos convoca, señor secretario. Señora presidenta, estaba pendiente en la página 83. Sí, 83. El numeral 6, para sustituirlo. Tampoco procederá al ejercicio de esta facultad respecto al imputado que sea reincidente y ilícitos de la misma especie o que afecte al mismo bien jurídico. A este respecto había una anterior indicación de los senadores Turreste y Cunchumilla para suprimir el artículo 6 que proponía la Comisión de Seguridad Pública, que era el siguiente tenor. Tampoco procederá al ejercicio de esta facultad respecto al imputado que haya sido beneficiado con su ejercicio, con la suspensión condicional del procedimiento o con un acuerdo reparatorio dentro de los 5 años anteriores al hecho de que se trate, ni respecto a aquel que tuviera alguna condena anterior. Recuerdo, sus señorías, que aquí había dos posturas, una si se establecía, digamos, una fecha, digamos, anterior, y otra si eran o no de los mismos delitos. Eran los dos aspectos que quedaron pendientes ayer. Me dicen que, como no habíamos llegado a acuerdo, hay una propuesta nueva de redacción que la están imprimiendo en este minuto, que señalaría lo siguiente. Yo lo tengo acá. Dice: tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que haya sido beneficiado con su ejercicio dentro de los 5 años anteriores al hecho que se trate, ni respecto a aquel que sea reincidente en ilícitos de la misma especie o que afecten el mismo bien jurídico. Esa es la nueva redacción que se propone. Por lo tanto, hay ahí población que cree estar en un lugar que no está delimitado como tal, sin embargo está expuesta a una condición de riesgo. Y finalmente, la necesidad de adoptar algunas medidas transitorias mientras logramos tener estos instrumentos suficientes funcionando coordinadamente. En este periodo entre que eso se consolide, va a ser necesario tomar algunas medidas de manera de poder abordar y ser más resilientes en las ciudades nacionales. Ahora, busqué algunas respuestas a esto en los organismos técnicos que se han problematizado sobre la materia. Encontré dos muy interesantes, voy a ser muy breve respondiendo. En el caso del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Esta es la propuesta del profesor Willeman en conjunto con el Ministerio Público. Pero vamos a esperar que llegue la impresión de la indicación. Hola, senador, bienvenido. Senador Galilea. Senador Kast, disculpe. No, Presidenta, no entiendo por qué se quisiera poder restringir solamente a los mismos delitos. O sea, si alguien hace un delito de un tipo y después hace otro delito de otro tipo, el propósito de la ley es justamente penar o restringir las libertades en caso de reincidencia.
Esta discusión la tuvimos en la Comisión de Seguridad. Yo por lo menos manifiesto que votar en contra esta idea de suprimir este elemento y de alguna indicación que busque volver a restringirlo también. Gracias, senador. ¿En qué estará la impresión? Estamos en la página 83, senador, en el número 6 que había quedado pendiente, en que están las indicaciones 22, 23 y 24 del Ejecutivo y de usted y el senador Durrestri, que proponen suprimir este numeral 6 y había estado dado la discusión, acá está. Y acá llega una nueva redacción propuesta por el Ministerio Público y por el profesor Vileman. ¿El profesor Vileman no está conectado tampoco? Ministerio Público, ¿la tienes tú? ¿Le puedes dar una copia al Ministerio Público, por favor? Ignacio. Por su intermedio. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, y sin perjuicio, insisto, lo que dijo, lo que ha señalado el Fiscal Nacional, sea en la instancia de la Comisión de Seguridad Pública, como también en esta comisión, en el sentido de que al Ministerio Público le parece que estas normas que de alguna manera restringen sus facultades, por así decirlo, de aplicación de principio de oportunidad en general o como sea, de selección y manejo de sus causas, preferiríamos, digamos, por así decirlo, que no se avance en ella, en el ánimo de lo que se conversó el día de ayer, o que ya se había conversado también en las sesiones anteriores. Esta propuesta lo que hace es que restringe la cuestión únicamente al ámbito del principio de oportunidad para los efectos, por así decirlo, de no mezclarlo con otras formas distintas de el sentido del principio de oportunidad o salida alternativa, como son, por ejemplo, la suspensión condicional y los acuerdos reparatorios. Por tanto, en mérito de lo que se buscaba originalmente, tiene que ver con efectivamente evitar que a las personas que se les ha aplicado un principio de oportunidad en un tiempo determinado, en este caso 5 años, o bien que sean reincidentes de delitos de la misma especie, que era, entiendo yo, más o menos los dos parámetros que se anunciaron ayer en la discusión en general, entonces no les sea aplicable el principio de oportunidad. Es una regla que es, por así decirlo, desde luego, desde luego mucho más restringida que el simplemente suprimirla, es más restringida que la que tenía originalmente la propuesta incluso del Ejecutivo y es levemente menos restrictiva que la que fue aprobada en la Comisión de Seguridad Pública, pero entendiendo además que lo que es menos es básicamente porque se eliminan dos supuestos procesales, que es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del procedimiento, que vale la pena no olvidarlo, son salidas alternativas que no suponen la responsabilidad del sujeto. Eso, Presidente. Sí, pero yo acá, Ignacio, también no comparto la última parte que señalaba el senador Kass. No logro entender por qué, si la idea matriz de este proyecto es poner o hacer efectiva de alguna manera la reincidencia, ¿por qué se limita solamente a los ilícitos de la misma especie? O sea, una persona, no sé, que haya robado y que luego cometió un homicidio, no podría no aplicársele esto. Presidenta, son dos supuestos distintos, justamente para no restringirlo. La propuesta que tenía el Ejecutivo, era únicamente aquella que mencionaba, digamos por así decirlo, el tipo de reincidencia respecto a delitos de la misma especie o que afectara al mismo bien jurídico. La propuesta, insisto, es simplemente una propuesta. La propuesta entonces es, por un lado, mantener eso, pero por el otro lado, mantener también respecto a aquel que ha sido beneficiado con el principio de oportunidad en los 5 años anteriores. Por tanto, si usted se da cuenta, Presidenta, por su intermedio, no es una regla tan baja. Son dos hipótesis distintas. O bien que se le aplicó el principio de oportunidad en los últimos 5 años, o bien ni respecto de aquellos que sean reincidentes en ilícitos de la misma especie. Por tanto, son dos hipótesis que abren el espectro bastante más allá de lo que estaba propuesto, insisto, incluso en la indicación que había propuesto el Ejecutivo en su momento, o incluso lo que el mismo Fiscal Nacional anunció en su oportunidad. Ofrezco senador Cast.
Sí, quisiera preguntarle cuál es el problema que tiene usted con la redacción actual que se aprobó en la Comisión de Seguridad. ¿Cuál sería el elemento que no estaría contemplado en esta nueva redacción? ¿Qué casos quedarían fuera en esta nueva redacción? No, yo no tengo, por su intermedio, señor senador, en el fondo, efectivamente, si lo que hace la propuesta es eliminar, dado, insisto, el contexto de lo que se discutió en las sesiones anteriores en esta comisión, eliminar tanto la suspensión condicional como también el acuerdo reparatorio. ¿Por qué? El Ministerio Público, ya lo mencionó el fiscal nacional en su oportunidad, nosotros somos de la idea de que esta normativa, la del principio de oportunidad, debiera mantenerse tal cual como está, que creemos que entrega suficientes herramientas al Ministerio Público para poder, por así decirlo, seleccionar o aplicar el principio de oportunidad para los efectos de manejar su carga y, entre otras cosas, también para ejercer también la política criminal. Es parte, de hecho, toda la literatura dice que el principio de oportunidad es la esencia en los ámbitos de delitos bagatelares donde el Ministerio Público ejerce la política criminal. Y el fiscal nacional dijo que él prefería en ese caso que se mantuviera tal cual como está. Lo que se propone acá, insisto, es un camino intermedio entre lo que propuso la Comisión de Seguridad Pública y lo que incluso se había propuesto acá, que algunos senadores acá habían propuesto incluso la eliminación de ese artículo, o el Ejecutivo incluso había propuesto una idea, por así decirlo, menos restrictiva. Este es un término intermedio que lo que hace es eliminar la suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio, pero no solamente eso, sino que además lo extiende a cualquier reincidente por delitos de la misma especie, por lo tanto también tiene ganancia por ese lado, y entendemos que lo que busca simplemente es dar una alternativa a esta comisión para los efectos de buscar una salida legislativa respecto de este punto que le interesa. Gracias, Ignacio. Senador Kast. No, yo entiendo, y lo conversamos largamente en la Comisión de Seguridad, y nosotros no compartíamos con el Ministerio Público el objetivo de esta ley es justamente restringir el uso que para nosotros ha sido abuso de las salidas alternativas. Y yo entiendo que ustedes buscan optimizar su carga, y lo que nosotros queremos forzar con esta ley es que en el caso de reincidencia, insisto, solo en el caso de reincidencia no se pueda contar con esa discrecionalidad. Y obviamente es legítimo que tengamos visiones distintas al respecto. Perdón, Presidenta. Senador Moreira. Gracias, senador Moreira. Se agradece su nobleza. Ofrezco la palabra. Leonardo. Si bien es un tema que, por supuesto, compete más al Ministerio Público, yo quiero resaltar un par de cuestiones que son, a mí me parece, importantes desde la perspectiva de la lógica de los sistemas. Yo sé que a veces cuando yo hablo de la lógica de los sistemas no resulta particularmente atractivo, ¿verdad? Pero todos los sistemas en el mundo, lo que pasa es que aquí de repente empezamos a hacer cosas que excepcionan lo que se hace en todos lados. La persecución penal tiene recursos limitados, siempre. Eso es una definición. O sea, no hay posibilidad de que un sistema persiga todas las denuncias que se presentan. Y entonces, cuando se reglan estos criterios que podrían llamarse de desestimación, lo importante es que se reconozcan en la ley y que no queden al arbitrio, ¿cierto?, del Ministerio Público o antes con esas lógicas de sobreseimientos temporales que teníamos en los sistemas antiguos. Pero hay que dejar ciertos espacios al Ministerio Público porque, como él tiene que disponer de los recursos de la persecución, particularmente la policía, que es lo más complejo, ¿verdad? Entonces, necesita focalizarse en determinadas actividades criminales que van a depender de su gravedad y su relevancia. Entonces, esta es una llave que el Ministerio Público normalmente maneja abriéndola o cerrándola a partir de las instrucciones. Rigidizar esto a través de una regla le genera y va a generar un problema, y voy a ser bien categórico, no sé si comparte mi amigo aquí al lado, pero si yo no puedo sacar la causa por principio de oportunidad, la voy a sacar por decisión de no perseverar.
Es decir, ustedes están cerrando una llave al inicio, pero están dejando abierta la llave al final del procedimiento, que es cuando se cierra la investigación y el fiscal puede decidir no perseverar. Bueno, lo que no hago acá, lo voy a sacar allá. Pero no porque sea un fiscal poco objetivo, que no quiere investigar, sino porque probablemente los recursos de esa persecución no permiten, en ese caso, dar cuenta de todas las investigaciones que tiene el Ministerio Público. Entonces, es más razonable que si hay un problema de política de persecución penal, exista un diálogo con el Ministerio Público para pedirle que a través de estas instrucciones se vocalice en determinadas regiones, en determinados territorios, en la persecución de estos delitos que podrían considerarse por un fiscal de calle, ¿cierto?, como no relevantes, pero que desde la perspectiva social sí tienen esa relevancia. Y en segundo lugar, el porqué de entender que la suspensión y el acuerdo reparatorio no debieran estar contemplados en esta situación, que es modificar la norma que venía aprobada, ¿verdad?, tiene que ver con que si hablamos de reincidencia, la reincidencia supone condena previa. Ni en el acuerdo reparatorio ni en la suspensión condicional hay una condena previa. Pero que no haya condena previa, de nuevo, no es una arbitrariedad del Ministerio Público, es que la gestión eficiente de las causas razonablemente lo lleva a no pensar en que todas las causas tengan que terminar en un juicio oral, ¿verdad?, y que tienen que adoptarse otros mecanismos de solución como son precisamente los acuerdos reparatorios, porque reconocen fundamentalmente que hay un interés de las víctimas directas, ya no es el interés social, sino de la víctima directa, y en el caso de la suspensión condicional, porque hay, y aquí puede ser discutible el tema del seguimiento, y aquí yo creo que sí tienen un punto, hay una prognosis más razonable de ese imputado que lleva a que no se le quiera meter en el sistema formal, ¿cierto?, y buscar una condena. Entonces, aquí no hay condena. Entonces, si ustedes dicen que esto tiene que ver con reincidencia, en el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional no hay ninguna condena. Y también implícitamente hay una evaluación, aquí el problema yo creo que es que la política de persecución del Ministerio Público no se debate con la comunidad, yo creo que ahí sí hay un problema, es que cómo definimos el interés público, ¿no?, y cómo se hace cargo el Ministerio Público de ese interés público manifestado en una persecución, ¿no?, pero que no se va a solucionar, insisto, por una regla. Y yo me temo, pese a que soy defensor y probablemente esto no lo diera a decir, ¿verdad?, que lo que se está cerrando acá se va a maximizar en el nivel del DNP. Entonces no va a producir efectivamente un cambio radical en la persecución. Senador Kass. Sí, lo que pasa es que justamente el problema que tenemos es que como no son condenas, al final no hay reincidencia, ¿cierto? Ese es el drama que tenemos hoy día. En el fondo hoy día las salidas alternativas hacen que una persona pueda ser detenida 30, 60 veces y simplemente nunca aparece condenado. Entonces, lo que estamos buscando con esto es justamente forzar al Ministerio Público a que cuando haya reincidencia, efectivamente, si es que después el Ministerio Público llega a comportarse como usted lo está pronosticando, bueno, tendremos que llamar al Ministerio Público a pedirle que no lo haga. Porque lo que estamos buscando los legisladores es justamente forzarlo a que investigue, forzarlo a que utilice sus recursos en forma prioritaria cuando hay reincidencia. De hecho, este es un proyecto de ley que fue redactado por Jean-Pierre Matus, o sea, lo trabajamos más de 4 años, o sea, no estamos proponiendo algo que estemos inconscientes de que va a generar un cambio de rumbo y de priorización. Creemos que sí. Y eso es lo que por lo menos los autores de este proyecto de ley queremos promover, es justamente forzar ese debate, forzar esos recursos públicos, forzar más recursos públicos para que cuando haya reincidencia no ocurra lo que pasa hoy día, que además atenta contra la democracia en forma brutal. Cuando la ciudadanía ve en la televisión que una persona detenía 60 veces, ¿qué piensa? Este país es simplemente un país sin Estado de Derecho. Entonces, las policías, ¿qué piensa el pobre policía que tiene que detener a una persona 60 veces? Si me mandan y está libre, no. Entonces, además de que tenemos un sistema penal donde si te condenan por menos de 5 años y un día no pasa ni un día en la cárcel, pero ese es otro problema. Aquí ni siquiera estamos entrando en eso. Lo que estamos diciendo es que cuando alguien reincide, estamos forzando al Ministerio Público a ir ojalá hasta el final. Y eso obviamente es más recursos, por supuesto. Y para eso está el Ejecutivo, para poder apoyar al Ministerio Público en esta tarea. Ignacio.
Muy breve, Presidenta, solo para no acaparar el debate. Efectivamente, lo que dice el representante de la Defensoría es cierto y efectivamente uno de los puntos que esta Fiscalía, o sea, que esta nueva administración de la Fiscalía ha hecho y en parte, o sea, no en parte, sino que ya se adjudicó y se licitó un nuevo proceso de, digamos, por así decirlo, de formación de la política criminal con perspectiva ciudadana. Eso también lo dijo el fiscal nacional en su momento. Por lo tanto, estamos trabajando efectivamente en enfrentar, por así decirlo, la cuestión de la política criminal con una fuerte orientación también territorial y ciudadana. Dicho eso, la indicación que, insisto, fue la base sobre lo que se discutió en su oportunidad acá, justamente lo que busca es eso, es precisamente, primero, sea porque se les aplicó anteriormente en 5 años el principio de oportunidad, como también con una especificidad respecto de aquellos que tienen una reincidencia específica, en ambos casos prohibir el principio de oportunidad. Y luego, en el caso de la suspensión condicional, entiendo que también hay una propuesta también para restringirla, con lo cual, de alguna manera, también nos hacemos parte de lo que ha sostenido el honorable senador, pero desde una perspectiva un tanto más restringida, solamente eso. Gracias, Ignacio. Senador Galilea, y votamos la propuesta de indicación. Y votamos. Pues estamos, Llevamos 3 sesiones discutiendo pero estamos empezando esta... No, es que quería preguntarle, desde el punto de vista de la Defensoría, la Fiscalía y del profesor Vilemán, porque el senador Kast plantea un punto que dice, aquí el problema es que, y para que todos quienes están siguiendo este debate, estamos hablando básicamente de los delitos de muy escasa gravedad, de bagatela, etcétera. Que hoy día se benefician con la posibilidad de abandonar o no iniciar juicio, en base a este principio conceptual de que no alcanzan los recursos para perseguir todo. Y hasta ahí estamos bien. Entonces el senador Kast dice sí, pero ahí nos topamos con el problema de que como se abandona o como simplemente no se inician los procesos, no habría nunca reincidencia y por lo tanto ocurriría esto que él dice, bueno, los tipos son 60 veces detenidos, qué sé yo. Yo tendería a pensar de que con la redacción propuesta, el punto que la preocupación del senador Kast está salvada. ¿Por qué? Porque el punto con esta redacción no es que haya condena o no haya condena. Si es que un determinado delincuente fue beneficiado una vez en 5 años con el abandono o con no iniciar juicio, eso ya quedó marcado. No quedó marcado como condenado por delito, pero sí quedó marcado como que recibió un beneficio en base a el criterio de la Fiscalía de no iniciar procedimiento o de abandonar. Y por lo tanto, si el tipo volvió a robar, no sé, pues en Patronato, una tienda de zapatos, eso en la Fiscalía va a estar anotado y por lo tanto ya no va a poder recibir este beneficio contemplado en el artículo 170. Y por lo tanto creo que ese punto que era muy relevante, planteado por el senador Kast, está razonablemente bien salvado en esta redacción. Y esta redacción también tiene, para mi gusto, la que está propuesta ahora, finalmente es un camino intermedio, porque también impedir las suspensiones de procedimiento y todo de manera categórica creo que no le hace bien al sistema en términos generales. Pero, y por tanto yo no daría un paso tan gigante como eso, pero sí creo que el punto de dejar marcado haber recibido el beneficio, y eso es lo que quería marcar, si se recibió el beneficio del artículo 170, no importa que no haya sido condenado, ya no va a poder tener de nuevo este beneficio si es que comete un delito, aunque sea de bagatela, dentro de los próximos 5 años. Entonces quería que ratificaran lo que yo estoy diciendo, por si entendí algo incorrectamente, pero yo entiendo completamente salvado el punto principal que planteó el senador Kast. Gracias, presidente. Así es como siempre usted entiende muy bien, senador Galilea. Le aprovecho de preguntar entonces si es que, porque ¿qué sentido tiene entonces ponerlo que sea solamente en caso de que afecte el mismo bien jurídico o la misma especie? ¿Y qué sentido tiene, si es que lo que dice el senador Galilea es cierto, de que efectivamente saquemos la restricción que hacemos en esos casos a las suspensiones condicionales y a esos elementos? O sea,
Yo lo que creo que el senador Galilea está entendiendo mal, puede que yo me equivoque, es que al marcarlo como él dice, pero no dejar explícito esta otra herramienta, efectivamente vas a tener esa otra válvula de escape. Entonces quiero que seamos transparentes de cómo va a funcionar la práctica esta, porque yo tengo otra interpretación distinta a la del senador Galilea. Ignacio. Presidente, yo lo entiendo de manera distinta y, si me permite, yo lo entiendo más parecido a lo que... yo iba a decir justo eso, yo lo entiendo de una manera distinta y, si me permite, mi interpretación es más parecida a la del honorable senador Galilea, en el sentido de que yo veo que son dos hipótesis distintas. Por un lado, la hipótesis, por así decirlo, genérica, que se aplica a todos, es decir, aquel a que en alguna oportunidad dentro de 5 años se le dio un principio de oportunidad o se le aplicó un principio de oportunidad, no se le puede volver a aplicar. Eso es distinto respecto de los reincidentes por delitos de la misma especie o que afecten el mismo bien jurídico, porque en ese caso, aun cuando no le hubieran dado el principio de oportunidad, aun cuando no le hubieran aplicado el principio de oportunidad, imagínense, porque su primer delito fue, no sé, un hurto falta, después fue un hurto simple, después fue otro hurto simple, y respecto de él, dado que está en esta otra condición, la condición de reincidente de delito de la misma especie, tampoco se le podría aplicar el principio de oportunidad. Por tanto, creo que, siguiendo, insisto, lo que dijo el honorable senador Galilea, que cierra ambas compuertas, las cierra de una manera bastante más estricta de lo que está hoy día, al menos. Bien. Profesor Biliman, ¿quiere aportar algo al debate? Muchas gracias por su intermedio. Saludar a todos los senadores, a todos los asistentes. Muy breve, bueno, lo que dije ayer, mi impresión es que los problemas de política criminal en Chile se producen por el problema contrario, que el Ministerio Público tiene problemas para seleccionar sus casos y perseguir a aquellos que tienen más posibilidades de éxito, y eso se ha demostrado especialmente en el caso de la persecución de delitos pequeños. Si uno mira empíricamente la cuestión, el Ministerio Público, al menos en la región metropolitana, no oportuniza, o sea, no utiliza el principio de oportunidad respecto a hurtos, sino que más bien los persigue, y esto se traduce en una práctica en la cual hay tasas de absolución de un 80% en algunas comunas, en algunos sectores, básicamente porque no tienen pruebas suficientes y la defensa sabe que eso es así, entonces llega hasta el final, no admite culpabilidad ni nada por el estilo, y terminan con haberse realizado 4 audiencias inútiles en las cuales al final todos saben que va a salir absuelto el imputado. Yo creo que el problema central es un problema de selección. Sea eso dicho, por supuesto puede haber una voluntad legislativa de querer impulsar a que el Ministerio Público seleccione este tipo de casos cuando tenga alguna pista de que, bajo alguna concepción de reincidencia, o sea bajo la más estricta, reincidencia como el que fue condenado, sea bajo las menos estrictas, reincidencia como el que tiene alguna otra clase de notación negativa, está obligado a perseguirlo. Mi impresión es que eso va a aumentar las tasas de absolución, o las va a mantener como está actualmente, porque actualmente el principio de oportunidad no se ejerce mucho. Sí tengo dos cosas. Uno, respecto a la suspensión condicional, yo pensaría que buena política criminal es que no se pueda conceder 2 veces. En eso tiendo a estar de acuerdo con lo que se ha discutido ahora. Parte del problema está en el 237, no en el 170, que permite, o sea, que impide la suspensión condicional solamente cuando hay una vigente, cuando no se han terminado de cumplir las suspensiones condicionales. No estoy seguro cómo, esto no lo he estudiado empíricamente, cómo lo hace el Ministerio Público, si permite suspensiones condicionales en cadena o no. Yo pensaría que eso puede ser un problema, sobre todo si son muy lenientes las condiciones de la suspensión condicional. Pero eso es distinto al principio de oportunidad. El principio de oportunidad es una facultad de ejercicio general, esa es la idea que tiene como instrumento. Y parte del problema es que no se ejerce mucho, a diferencia de la suspensión condicional, que sí se ejerce mucho. Y tengo una sola duda ulterior, que es con los acuerdos reparatorios. Los acuerdos reparatorios yo creo que se usan muy poco, sí producen en algunos casos satisfacción y algún nivel de castigo, no sé si de castigo, pero reacción sancionatoria o reacción que tenga alguna consecuencia negativa para el imputado, que es relevante y que además deja contentos típicamente porque tiene que estar de acuerdo tanto la víctima como el victimario. Yo no estoy seguro que sigan la misma lógica que suspensión condicional y que el principio de oportunidad, que son más bien válvulas de escape y todo lo que han discutido hasta ahora. Estoy seguro si soy yo a clarificar algo la discusión. Gracias, profesor. Ofrezco la palabra. Senador Kass, por favor, y votamos. A ver, quisiera de nuevo precisar, si nosotros vemos la redacción nueva de Ignacio, en el fondo, la primera, diferenciemos las dos hipótesis, ¿no es cierto? Quisiera que usted me explicara bien cuál es la diferencia de la redacción que aprobamos en la Comisión de Seguridad, que es la redacción que dice tampoco procederá esta facultad respecto al imputado que haya sido beneficiado con su ejercicio, que se refiere al principio de oportunidad, tiene agregado la suspensión condicional del procedimiento,
o con un acuerdo reparatorio. O sea, está mencionado 3 elementos. Y también mantiene los 5 años de un día. Entonces, le quiero preguntar si su redacción es idéntica a esta en la práctica o es distinta en la primera parte. O sea, desde el punto de vista del procedimiento. Usted me acaba de decir que, como decía el senador Galilea, en la práctica son idénticas. Quiero que me diga cuál es la diferencia procesal de estas 2 reacciones en la primera hipótesis. Después tengo un comentario en la segunda hipótesis, pero partamos con la primera. Ignacio. No, en la primera, como bien lo señaló el senador Galilea, en realidad lo que es una reacción muy parecida, pero que desde luego se elimina la suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio. Entre otras, O sea, alguien que haya tenido una suspensión condicional no va a entrar dentro de esta causal. O sea, si yo tuve en los últimos 5 años una suspensión condicional, no se me aplica esta norma. no. Entonces, muy distinto la interpretación que yo pensé que tú estabas explicando. Porque lo que estaba explicando recién el señor Galilea... Senador Kass, no haga diálogo con el senador Galilea ni con los demás invitados y se dirige a la presidencia, por favor. Está bien, presidenta. Lo que quiero explicar es que el senador Galilea acaba de hacer una interpretación diciendo que mi punto estaba salvado. Y el representante del Ministerio Público me acaba de explicar que en realidad no, que se le va a aplicar solamente con el acuerdo reparatorio. Si alguien en los años anteriores tuvo una suspensión condicional o tuvo efectivamente un acuerdo reparatorio, no va a aplicarle la norma en la redacción nueva. Eso es correcto, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, creo que usted, presidenta, no estaba entendiendo lo mismo que estábamos entendiendo anteriormente. Por eso la redacción original, en mi argumentación, es mejor que la nueva. Y lo segundo, que en la segunda parte, cuando usted dice, bueno, y hay 2 hipótesis, ¿no es cierto? Una que es solamente el elemento de la 170, pero el segundo es que dice, ni respecto de aquel que sea reincidente en ilícitos de la misma especie. ¿Por qué no poner ni respecto de aquel que sea reincidente? O sea, ¿por qué tiene que ser ilícito de la misma especie? Podría ser que si hubo condena o hubo efectivamente aunque no sea de la misma especie, ni el mismo bien jurídico, se le aplique la misma norma. ¿Cuál es la razón de la cual acotar en la segunda hipótesis, despejado la primera, de que se acote solamente a la misma especie? Ignacio. Presidenta, solo para que no quede duda, respecto de la primera parte, yo entiendo que el propio senador Galilea hizo esa distinción en términos de decir hay un supuesto que son lo que nosotros conocemos como las salidas alternativas tradicionales, que son los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional, que tienen una lógica distinta, que tienen un tipo de procedimiento distinto, que además también en ambos casos, como dijo el representante de la Defensoría, no importan una responsabilidad penal, o sea, no importan son hipótesis que además... Si le preguntan, senador Galilea, senador Kass, si le escuchen a don Ignacio si le están preguntando. Que además, y con eso me tomo de lo que dijo el profesor Willeman recién, también entiendo al menos una de ellas, la suspensión condicional del procedimiento luego está siendo regulada por sí mismo. Entonces, la propuesta, y entiendo que, insisto, es una propuesta que surge a propósito de lo que se discutió en estos días, el senador Galilea la interpretó bien en el sentido de separar ambas hipótesis y, por tanto, dejar únicamente el principio de oportunidad en relación consigo mismo, con el principio de oportunidad, ¿ya? Dentro de los 5 años. ¿Y por qué la reincidencia específica y no cualquier reincidencia general? Bueno, básicamente por un criterio de limitación, en el sentido particularmente entendiendo que esto es un supuesto que se aplica mucho, primero en delitos de bagatela y segundo delitos de bagatela contra la propiedad. Y nosotros pensamos que una buena manera de restringirlo era aplicándolo entonces en este sentido a la reincidencia específica, apuntando a ese objetivo que también entendemos, conociendo lo que ha dicho, por ejemplo, el profesor Matos, que yo entiendo ha sido parte de lo que se inspiró detrás de esto, también su preocupación, entonces me parece que está bien cubierta con eso. Desde luego, la decisión finalmente político-criminal en sede legislativa es de este honorable Congreso y determinará qué es lo que corresponda, digamos. Es solo una manera de delimitarlo. Gracias, Ignacio. Ofrezco la palabra en votación. En votación, la nueva propuesta de redacción para estas indicaciones 23, 24, 25 al número 6. Senador Kass. Sí, voy a argumentar mi votación. Yo realmente creo que es fundamental que se mantenga lo que aprobó la Comisión de Seguridad. Dejar la válvula de salida de reincidencia y que no se le aplique esta norma a todos los casos de suspensiones condicionales o acuerdos reparatorios, creo que simplemente es no respetar el espíritu de la propuesta original, que es terminar con la puerta giratoria. O sea, lo digo con todas sus letras y por lo tanto yo rechazo la indicación del senador Durresti, del senador Buenchumilla, que justamente lo que busca es
No estamos votando esa indicación. La nueva, bueno, La nueva. la nueva, que se inspira en un punto intermedio y que abre la válvula para que efectivamente sí existan reincidentes que salgan con impunidad en caso de que existan suspensiones condicionales. Senador Galilea. A ver, secretario, también voy a fundar brevemente. El artículo 170, y es bueno detenerse en esto, apunta básicamente a un beneficio de no perseverar o de suspender la acción de la Fiscalía respecto de delitos de bagatela. De eso se trata el artículo 170. Creo que esta redacción que se nos hizo llegar hoy día, en que se restringe esto cuando este beneficio ha sido utilizado dentro de 5 años para atrás, o respecto a reincidentes, es decir, personas que fueron efectivamente condenados respecto de delitos sobre la misma especie o el mismo bien jurídico, es suficientemente amplio y claro para que esto no se abuse de este beneficio del 170. ¿Por qué yo estoy de acuerdo en sacar de aquí la suspensión condicional y los arreglos reparatorios? Porque me parece que lo explicó bien la Fiscalía, son otras instituciones que se dan bajo otros parámetros en otros entornos y por lo tanto creo que estaríamos dando un salto más allá de lo prudente en los mismos fines que tiene la ley y que persigue el senador Kast en particular. Así que yo estoy de acuerdo con esta redacción, Presidenta. Senador Huanchumilla. A favor. Presidenta. A favor. Se aprueba la nueva propuesta por 3 votos a favor y 1 en contra. A continuación, hay que ver en el comparado, la página 87 estaba pendiente las indicaciones 26, 27 y 28. ¿En qué página? 87 del comparado, señoría, estaba pendiente. Indicaciones 26, 27 y 28 de los honorables senadores señora Benperger, señor Cruzcoque, senador Urreste, señor Huanchumilla, para consultar. Página 87. Indicaciones 26, 27 y 28 estaban pendientes. Para incorporar un artículo 216 bis nuevo del siguiente tenor. Artículo 216 bis. El juez de garantía podrá ordenar la exhibición de documentos específicos individualizados o individualizables o de documentos vinculados a un listado de temas o de asuntos vinculados a la investigación. La orden de exhibición de documentos podrá decretarse respecto al imputado o de quien se encuentre en la situación del artículo 180. El ejercicio de esta facultad debe ser solicitado por el Ministerio Público. El juez de garantía deberá citar a una audiencia especial para discutir acerca de su procedencia y modo de producción. La medida será otorgada siempre que se trate de información pertinente para la investigación y que la producción de la información no sea excesivamente gravosa para el obligado. Al acceder a la solicitud, el juez fijará un plazo para la exhibición de la información. Dentro de este plazo, el afectado deberá hacer entrega de todos los documentos o registros individualizados en la diligencia o de aquellos que cumplan las condiciones generales definidas en ella. La información debe ser entregada en formato físico o digital legible. Tratándose de formato electrónico, la parte deberá proporcionar las instrucciones para su uso. Si la información fuere excesivamente voluminosa, el juez de garantía podrá, a petición del Ministerio Público, solicitar que los documentos en cuestión sean acompañados de resúmenes, índices y otros elementos que hagan más sencilla su revisión. El incumplimiento de la orden de producción de información dará lugar al delito de desacato sin perjuicio de otros delitos que pudieran ser aplicables. Ofrezco la palabra al profesor Bineman. Recuerdo que aquí habíamos comenzado a ver esta indicación, la habíamos dejado pendiente porque nos dijeron que no era buena en términos resumidos y general la indicación y era más enredosa de lo que hoy día existía. Profesor Bineman, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Solo quería explicar un poco el contexto en el que tiene lugar esto y después ustedes verán qué decisiones hay que tomar a este respecto. De lo que se trata esto es de un conjunto de indicaciones que se hicieron a propósito de otras, o sea, no de indicaciones, de regulaciones que se produjeron a propósito de otros proyectos, en particular crimen organizado, no es tan importante, y delitos económicos, que buscaban darle algo más de mayor eficacia a la producción de pruebas en esos contextos. En este caso en particular se trata específicamente de la producción de prueba, por así decir, masiva o documental, que tiene lugar al interior de organizaciones, en este caso organizaciones formales.
Yo creo que esto es algo que merece ser discutido con mayor detalle, sin embargo, que en este proyecto y que va un poco fuera de las líneas del proyecto. Nosotros mismos lo propusimos y no es que digan que está mal. Yo creo que es importante que tengamos formas de producción de prueba que sean adecuadas a todos estos ámbitos, pero yo creo que excede y que en este contexto creo, y esto es lo que entiendo, también está de acuerdo el gobierno, entiendo que el Ministerio Público también, no estoy seguro ustedes, señores senadores, pero entiendo que tal vez sería conveniente para efectos de avanzar simplemente dejar en suspenso, o sea, rechazar esta indicación. Gracias, profesor. Entonces, usted, si bien concuerda que hay que regular esto, no es en este cuerpo legal, sino que requiere un análisis más profundo. Ofrezco la palabra. Gracias, profesor. Ministerio de Justicia. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Tal como lo señalábamos en la sesión anterior, efectivamente existe la necesidad de una regulación a propósito de los juicios complejos. Es un problema, sabemos que existe ese problema. Sin embargo, ese espacio de discusión parece exceder el campo de poder de discusión en este proyecto de ley. Porque como son juicios complejos, son normas muy complejas. Y en particular esta indicación lo que hace para la producción de prueba documental de carácter masivo es establecer la obligación al investigado para entregar la prueba documental sistematizada y exhibirla al tribunal. Eso es lo que está planteado. Y eso sí mueve el eje, porque ya no es el Ministerio Público, sino que termina siendo el tribunal, a solicitud del Ministerio Público de todas maneras, pero lo hace el tribunal, pero además agrega una norma de sanción por falta de cooperación, cosa que es medio extraño para el imputado, digamos, porque existe una regla de desacato si es que no entrega la documentación. Y esta indicación, si bien tiene una orientación correcta, digamos, hay una muy buena intención detrás, creemos que no es la apropiada en este caso. Gracias, Mario. Ofrezco la palabra. Leonardo. Muy cortito, ya me han escuchado varias veces hablar de este tema. Yo creo que aquí se incorporan reglas que son complejas, efectivamente, porque se cambia, y yo llamaría la atención sobre eso. Hay reformas que se han planteado que cambian la estructura del proceso. Y una es esta, es decir, altera todo lo que tiene que ver con la obligación de registro, altera la lógica del descubrimiento, es decir, principios que son básicos y centrales en el funcionamiento de un sistema acusatorio, y le impone cargas a la defensa. Entonces yo creo que, efectivamente, como se ha planteado por el profesor Willeman y por el propio Ministerio de Justicia, pareciera que este es un problema que hay que reconocer y del cual hay que hacerse cargo, pero probablemente requiere de un debate y de una discusión un poco más compleja. De hecho, también nosotros como Defensoría, ya que el Ministerio Público parece que habitualmente lo hace, estamos dispuestos también a proponer una regulación sobre esta materia y someterla a la consideración de los señores senadores. Gracias, Leonardo. No, esta es una indicación que introduce un artículo nuevo propuesto por los senadores de la comisión a propuesta de los profesores. En votación. Senador Galilea. En contra. Senador Huachumilla. Presidenta. En contra. Rechazada 3-0. Vamos ahora. Vamos ahora a la página. Quisiéramos votar al final una redacción que quedó pendiente el día de ayer, que era la derogación, si ustedes se acordarán. Sí. Primero la nueva redacción, está al final de este nuevo documento que presentamos hoy día, de lectura. Esto en relación a lo aprobado ayer. Y fue debate del día de ayer. No, Este que tiene. Ese. Sí. Y literal, sí, deroganse los artículos 264 y 411 sexis del Código Penal. Perdón, ¿en qué página está eso? Literal doble I.
Derogarse los artículos 264 y 411 sexes del Código Penal, el artículo 4 de la Ley 18.314, el artículo 22 de la Ley 20.000, el artículo 9 de la Ley 21.459 y el artículo 64 de la Ley 21.595. Se agrega el artículo 9 de la Ley 21.459. Eso es lo único que se agrega a lo que ya venía. Y la discusión que había ayer era sobre el 411 sexes del Código Penal, que ya se resolvió, se mantiene esa derogación. Ignacio. Perdón, Presidenta, la única duda respecto al 411 sexy no tiene que ver tanto con su derogación acá, sino que más bien con su inclusión dentro del propio capítulo, digamos, de la cooperación eficaz, como lo veremos en su oportunidad. No quiero atrasar el debate. Ofrezco la palabra. No, la ley 21.595 es delito económico. No, pero el 9 es de la 21.459, que es otra ley. Delito informático. Esa es la que yo digo que no venía ayer y que ahora se incluye. ¿Por qué se incluye ese artículo? Profesor Vileman, si nos puede iluminar, por favor. Presidenta, aquí la idea era identificar todas las regulaciones dispersas que hay de cooperación eficaz y centralizarlos en la regulación nueva, y esto fue algo que identificamos ayer. La ley de delito informático, el artículo 9, es una de las antiguas cooperaciones eficaces dispersas que había. Esa es la única razón. Ok. Ofrezco la palabra. Ignacio. Perdón, Presidente, perdón, me anticipé, pero era para no generar ninguna duda, que en todo caso no es que se eliminen, sino que hoy día entenderían tanto por colaboración sustancial al crecimiento de los hechos, o sea, 11 número 9, como en hipótesis de cooperación, particularmente la cooperación básica, para llamarla así, no la cooperación calificada, ¿ya? No es que simplemente se eliminan y salen del ordenamiento jurídico, se eliminan porque quedarían integradas, sea por un lado en la colaboración sustancial, si se da como atenuante del 11 número 9, o como cooperación eficaz básica, no es que se eliminen así del mundo, digamos. Toalla no. No, lo que quiero decir es que era porque me pareció haber visto alguna expresión de duda. Lo que se está haciendo acá es sistematizar en el ordenamiento jurídico las reglas de cooperación. Como ustedes mismos lo votaron en su oportunidad, que a mí me parece una muy buena idea, también lo que hicieron fue separar la atenuante de la colaboración sustancial del esclarecimiento de los hechos, es decir, el 11 número 9 del Código Procesal Penal como una atenuante de las hipótesis de cooperación, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que esto lo que hace precisamente y correctamente es que las elimina de sus distintas leyes para los efectos de que queden en este ordenamiento general, sea en algún caso que entren como cooperación sustancial, o sea, como colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, es decir, como un 11 número 9, una atenuante básica, o bien en hipótesis de cooperación básica, cooperación eficaz básica, porque no podría ser calificada porque no está dentro de las hipótesis de la cooperación eficaz calificada. Nada más que eso. Mario. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Sí quiero recoger algo que dijo el Ministerio Público. Si se va a derogar la regla del 411, debe incorporarse el catálogo que está en el inciso segundo del 228 bis. Lo mismo habría que hacer con la ley de delitos informáticos, porque tampoco está en el listado. Si la idea es mantener la institución, habría que también incluir ley de delitos informáticos en el catálogo de delitos del inciso segundo del artículo 228 bis ya aprobado, para que la regla de derogación sistémica y armonización no pierda sentido. Eso, señora Presidenta. Gracias. Efectivamente, profesor, yo quisiera que nos aclarara eso, porque en el inciso segundo, yo estaba viendo precisamente lo que dice Mario, enumera, como lista de supermercado, mala frase, senador Galilea, ni fino ni elegante, los tipos de delitos en los cuales se va a poder argumentar la cooperación eficaz. Y a menos que esté el delito informático y los delitos informáticos, los otros están, los económicos están. Por eso, a mí me parece que si vamos a derogar todo esto
con el sentido que señala el Ministerio Público, es decir, para sistematizarlo y dejar todas estas cosas aisladas, quiero que nos aseguren bien que todos esos que derogamos están en el inciso segundo del 228 bis. Y abuelo de pájaro, al menos el de delitos informáticos no estaría. No sé cuál otro falta según ustedes. Profesor. Si compara el listado de derogación con el listado de lo que está incluido arriba, lo que falta es lo que dijo Mario, es decir, la referencia al párrafo de delitos de tráfico de migrantes y la referencia a la ley de delitos informáticos. Esto se produce porque en el fondo la idea original de la propuesta era hacer general esto y luego la calificaba solamente respecto a delitos de organización, pero a partir de la discusión que tuvo lugar la semana pasada y ayer decidimos dejarlo restringido a un catálogo que debe corresponder con los que había cooperación eficaz. Si ese es el caso, entiendo que está todo cubierto, salvo esos dos casos que ustedes efectivamente hacen referencia ahora. O sea, párrafo de delitos de tráfico de migrantes, ahí hay que ver bien cómo hacer la referencia, si no me equivoco, párrafo 5 bis del título octavo del libro segundo del Código Penal, y luego, no estoy mirándolo, y luego la ley de delitos informáticos, los delitos de la ley de delitos informáticos, que eso es ley 21.459. Hay que agregar en el catálogo del inciso segundo. Perdón, del Del 228 bis, está bien. Bien, Y la señor... Presidenta, ¿me permite un solo segundo? Y Dígame. la única discusión entonces que quedaría es si es que en el caso del tráfico de migrantes, o sea, el último de los ejemplos que puso el profesor Willeman, si es que aquel va a quedar en el 228 cuater. O la otra alternativa, como una hipótesis, por así decirlo, de cooperación eficaz calificada. O la otra alternativa, que también podría ser, es que en ese caso quede solamente como la asociación delictiva y criminal. La experiencia indica que la mayoría de las veces esos casos entran como experiencia, como asociación delictiva o criminal. Es como lo quiera la comisión. Quiere ponerlo, pero ya va a estar en la cooperación eficaz base. Yo creo que solo deberíamos ponerlo en la cooperación eficaz base. Que es como estaría hoy día, por lo menos. Así es. Entonces, señor secretario, ¿le queda claro? Para aprobar esta derogación es importante, Se incluye en el 18 en el 228 bis, incluir la ley 21.459 sobre delitos informáticos y respecto al tráfico de migrantes, el 5 bis del título octavo, el libro párrafo 5 segundo, bis del del título octavo, libro segundo del Código Penal. Bien. ¿En ese entendido? Senador Buenchumilla. No sé cómo aquí se hace referencia al 228 bis que aprobamos nosotros, ¿no es cierto? Sí. Que define la cooperación eficaz. Pero donde yo veo que se enumeran ciertos delitos en el 228 cuater. Esa es la cooperación eficaz. Acuerdo de revisión de condena. No, en el 228 bis, en el inciso segundo, senador, está enumerado los tipos de las categorías de delitos. Es lo que vimos ayer, lo que aprobamos ayer. Entonces, lo que dice el profesor Willeman, que ahí habría que agregar la referencia a la ley de delitos informáticos y el párrafo de las tráficos. Pero esto es lo que yo tengo como... A ver. Presidente. No, pues este es más antiguo. Ah, perdón. Este es más antiguo. Está más antiguo ya. Es más antiguo, que lo hemos ido cambiando. ¿Ah? Ah, perfecto, correcto, está bien, ya. ¿Ya? Está bien. Entonces, Sí, ok. ¿habría acuerdo unánime para reabrir el 228 bis que aprobamos ayer, incluir estos dos nuevos delitos y así aprobar la derogación que se ha enumerado? Porque se ha comprendido lo otro. Habría... Por eso pedí... ¿Habría unanimidad para ello? Sí. Bien. Señor secretario. En votación la propuesta de derogación, entendiéndose incluida además la modificación del 18 bis. Senador Galilea. A favor. A favor.
El fiscal podrá acordar con el cooperador los términos en que ésta se prestará, pudiendo disponer una más de las siguientes medidas. A. El otorgamiento de una rebaja de la pena aplicable al hecho. Se podrá acordar la concesión de una rebaja con la pena aplicable en 1 o 2 grados. Esta era la que había quedado pendiente, porque era la redacción de una sola letra. Sí, claro. ¿Dónde estamos leyendo? En la primera página de este. Es ese que tiene el senador. O sea, La letra A. Del 28 Del texto, estamos leyendo el texto. B. La provisión de medidas legales Pero de... si solo quedó pendiente una letra, o quedó No, todo. lo que pasa es que hay... Ya, disculpe, léelo. Es una concordancia, pero la redacción nueva, en vez de hacerla, la hacen en un párrafo, en un inciso aparte. Entonces, tengo que dar la lectura entera. B. La prohibición de medidas legales de protección, incluyendo aquellas que se encuentren establecidas en el párrafo 3b. La exclusión del uso de la información documental entregada en virtud de la cooperación de todo procedimiento penal que puede seguirse en su contra, o D. El ejercicio de facultades procesales de forma de término anticipado que procedan de conformidad a la ley. Esta es la parte nueva. Tratándose de delitos que la ley califica como económicos, en lugar del efecto establecido en el literal A, el fiscal acordará con el cooperador el reconocimiento de una atenuante muy calificada de la ley de delitos económicos y la rebaja adicional de un grado de la pena aplicable. Esto repite lo establecido en la ley de delito económico, ¿cierto? Artículo 64. Ya. El acuerdo de cooperación establecerá las condiciones o el contenido básico que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae el cooperador. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305 del Código Procesal Penal. En todo caso, el fiscal podrá solicitar siempre, sin necesidad de un acuerdo, el reconocimiento de la cooperación eficaz del imputado en la formalización o en su escrito de acusación en aquellos casos en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 228 bis. Bien, ayer esta lo habíamos dejado pendiente porque en la letra A se había producido la consulta tanto del senador Guanchumilla como del senador Durresti, y como además se iba de la ley de delito económico, para que aquí se transcribiera lo establecido en ese caso en la ley de delito económico y no hubiera modificación alguna. Y además también la expresión, las condiciones, también fue lo que se agregó. De ese requisito y se agregó condiciones. Ok. Ofrezco la palabra. Profesor Vileman. Muy breve, un segundo. Básicamente esto lo que hace reproduce dos encargos que me hicieron ayer al referéndum. El primero era que estuviéramos seguros que la redacción no hacía posible que en el caso de delitos económicos se sumara la rebaja de 2 grados, que está establecida para delitos comunes, y la rebaja especial de la ley de delitos económicos por su sistema de determinación de la pena. Eso respondía a una duda del senador Galilea. Espero que la redacción ahora lo haga imposible. La segunda era la discusión sobre el concepto de requisitos. Si era mejor tener condiciones, contenido básico. Yo tomé, como siempre, una decisión ecuménica, que básicamente lo que se dice es que en el acuerdo de cooperación, en el contrato, se tienen que establecer las condiciones que tiene que cumplir, para que no se confundiera con que fueran requisitos de la cooperación eficaz del 228 bis, o contenido básico, también para que no estuviera demasiado... Tiene que usted decirme exactamente esto, que era una preocupación de la Defensoría Penal Pública. No sé si la redacción le satisfacen esos dos elementos. Eso es lo único que había que discutir hoy día. Gracias, profesor. Ofrezco la palabra al Ministerio Público, a la Alfonsería, si están de acuerdo con la redacción propuesta. En principio y en general absolutamente sí, Presidenta. Siempre, desde luego, además porque se trata siempre de un acuerdo que como tal requiere la voluntad de ambas partes. Si me preguntaran a mí, yo quedaría más tranquilo si se eliminara la expresión básico después de contenido, pero para que quede simplemente como las condiciones o contenido que ha de cumplir la información, pero insisto, como se trata de un acuerdo que finalmente va a recaber de la voluntad, no tengo problemas tan... Gracias, Ignacio. Leonardo. Señora Presidenta, de acuerdo. Señores senadores. Senador Galilea. Cada vez que yo voto esto... Senador Galilea tiene la palabra. No, yo también hubiera eliminado la expresión básica, pero es un acuerdo, así que no hay problema. Estoy a favor. Senador Guanchumilla. A favor. Señora Presidenta. A favor. Aprobado entonces la nueva redacción, 3-0. Ahora nos vamos a pendiente al artículo, eso estaría listo. Los 228 están 101, sí, todo está 28, todo eso está pendiente. Página 99, no, 237.
203. 101. Pensé que habíamos avanzado. 32. Espérate, estoy 237, estoy después. Ya. 229 ya. Reemplazar, perdón, el número 7 por el siguiente. Incorpórese el siguiente. Numeral 7 del artículo. Pero esto ya está incluido. Sí, hay que votarla. ¿Ah? Pero ya lo aprobamos ayer. Esas se aprobaron ayer, pues. Entiendo yo toda la nueva redacción. Si era esto lo que habíamos dejado pendiente. ¿Es así, señor secretario? Sí, a menos que el Ejecutivo haya presentado algo nuevo. A menos que el Ministerio o el profesor Willeman, en esta nueva hojita que nos acompañaron hoy, haya modificado alguno de los otros artículos 228, Quater, Quinques, y etcétera, etcétera. Bien, entonces está aprobado. Entonces, Ahora, la página 101, indicación 32 del Ejecutivo. Esta habría que rechazarla porque ya, ¿para qué vamos a entrar en discusión? Ya se refiere a la cooperación eficaz, Ejecutivo ya está resuelto. En votación para rechazarla habría unanimidad. ¿Si le parece eso? Ministerio de Justicia, ¿para que usted esté de acuerdo? Así es, señor presidente. ¿Si les parece? ¿Nos parece así? Como consecuencia de la ¿Unanimidad? aprobación. Rechazada. como consecuencia de la aprobación. ¿Quiere retirarla? Ya, ahora, La página 103, indicaciones 33, 34 y 35 del Ejecutivo, del senador Urresti y del senador Chumía para suprimir el número 8, el artículo 227. no, pero este artículo no lo hemos visto. 103. Ayer esto hay una Sí, indicación de a ayer. este respecto hay una propuesta de nueva redacción del siguiente tenor. Página 103. El comparado. Es que trabajamos ayer. No son de los ejes. Gracias. Dice 8. Introdúzcase la siguiente letra D, el inciso tercero del artículo 237. D. Si el imputado no hubiera aceptado anteriormente una suspensión condicional dentro de los 5 años previos al hecho de que se trate. ¿Ya nos puede decir de qué trata este artículo y a qué se refiere la letra D? Suspensión condicional del procedimiento. La suspensión condicional del procedimiento podrá decretarse de... Ya. Mario. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Intentando explicar la propuesta que se hace, esta es una regla que igual viene a limitar las posibilidades de suspensión condicional. Es decir, se establece un requisito de temporalidad para que el fiscal pueda ofrecer la salida alternativa. Es una regla de entrada para la salida alternativa de suspensión condicional. Dos cuestiones sobre esto. Lo primero es que mantenemos, y debemos hacerlo, la posición de que esto debe ser entregado a la regla eficiente del fiscal nacional. Si se quiere hacer algo parecido a lo que se hizo ya con principio de oportunidad, creemos que debiese estarse a la instrucción general ya vigente. Y la instrucción general vigente no es de 5 años, corríjame, señor Ignacio, sino que es de 2. Sí, pero en el principio de oportunidad aprobamos 5, entonces sí, va a ser concordante con eso. Y una regla de coherencia pareciese tener 5. Lo importante es que la redacción que se propone, la regla que se va a votar, lo que hace es restringir nuevamente las facultades del Ministerio Público para poder acceder a las suspensiones condicionales, no pudiendo decretarse esta dentro de los 5 años posteriores a haber aceptado alguna. Eso es, señora presidenta. Gracias, Mario. Entiendo que esto es lo que dijimos cuando aprobamos la norma anterior, que sacábamos la suspensión condicional porque tenía un artículo propio. El profesor Willeman me está pidiendo la palabra.
Sí, pero era eso, Presidenta. Solo recordar que después la discusión respecto a las suspensiones condicionales, cómo se pueden ir encadenando unas con otras, que era lo que señaló el senador Casten en la sesión. Y a mí me parece bien lo que propuso, no sé, esa minuta de Ignacio en relación de sacar los acuerdos reparatorios. Creo que es importante no mezclar las instituciones porque responde a una cuestión muy distinta al acuerdo reparatorio, a diferencia de la suspensión condicional, que tiene algo más de eficacia administrativa, de obtener alguna respuesta, pero con eficacia administrativa. No es la idea de los acuerdos reparatorios, pero es la idea, encadenamiento de suspensiones condicionales, cuánto se puede o no se puede. Gracias, profesor. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Leonardo. Yo tengo solo un problema de forma con la forma de redacción. Aquí lo que se pretende es controlar, ¿verdad?, que alguien que obtuvo de nuevo este beneficio, esta suspensión condicional, en un determinado plazo, no pueda acceder a una nueva suspensión condicional, ¿verdad? Pero la suspensión condicional la decretan los tribunales. ¿Por qué la palabra que define aquí es no hubiere aceptado? Como si esto dependiera del imputado. ¿Qué es lo que se quiere transmitir con eso? Así, lo que importa, entiendo, es que si se decretó a su respecto una suspensión condicional del procedimiento en los 5 años anteriores, entonces no tiene derecho a una nueva suspensión. Eso es lo que yo entiendo. Pero vaya al encabezado dice, la suspensión condicional del procedimiento podrá decretarse A, B, C y D. ¿Cómo lo redactaría usted? Claro, yo creo que si no se hubiere decretado anteriormente una suspensión condicional, porque no tiene que ver con la voluntad, lo que quiero decir es no tiene que ver con la voluntad solo del imputado. Es decir, si un imputado acepta someterse a una suspensión, quien la decreta finalmente en términos de las condiciones y el plazo es siempre el juez. ¿Me explico, no? Sí. Entonces, no parece que esta sea la reacción más feliz. Ignacio. Presidenta, en cuestiones semánticas siempre puede haber alguna discusión respecto del lenguaje, pero pero la verdad de las cosas es que si uno mira el encabezado, la forma en que está estructurado gramaticalmente a mí no me hace ruido. Es cierto que en principio quien la decreta la suspensión condicional es el juez. En eso el representante de la Defensoría tiene absolutamente la razón. Lo que pasa es que para que el juez pueda aprobar algo requiere necesariamente la aceptación por parte del imputado. O sea, nadie puede ser sometido contra su voluntad a una suspensión condicional del procedimiento. Luego tiene razón, pero insisto, en los márgenes del lenguaje a veces uno se cae, digamos. Gracias, Ignacio. Ofrezco la palabra. Anda a la página 102, 103. Ya. En la página 103 dice, la suspensión condicional del procedimiento podrá decretarse. Y en este papelito viene agregar una letra, en el mismo texto final venía una letra D. En este papelito viene una nueva redacción de la letra D. En el de ayer, en el papel de ayer, en la segunda. Ese que tienes en tu mano, ¿no es? Pero puede haber, pues no se puede decretar una suspensión condicional sin que haya aceptado, o sí se puede. ¿Me permite? Lo que ocurre es que si usted alude a un requisito, como sería que no se puede decretar la suspensión sino en cuanto el imputado hubiera aceptado, entonces esa regla debería contener todos los demás requisitos. ¿Qué tipo de hecho? ¿Cuánto tiempo? Es decir, es una reiteración. Aquí lo que importa, insisto, hay un implícito en lo que voy a decir. Habiéndose cumplido los requisitos de la suspensión condicional
y habiéndose decretado una suspensión condicional, ese imputado beneficiado por esa suspensión condicional no puede pedir una segunda suspensión condicional sino transcurridos 5 años. Ese es el objetivo de la norma. Entonces, aquí se está aludiendo a algo que es obvio. Es evidente que una suspensión condicional, como también ocurre con un acuerdo reparatorio, requiere el consentimiento, pero también requiere otros requisitos, aparte del consentimiento. Entonces, ¿por qué se hace mención específicamente al consentimiento si aquí lo que importa, insisto, que se haya decretado? Ahora, una consulta a los expertos. ¿Un imputado puede haber aceptado una suspensión del procedimiento y luego que el juez no la decrete? Por lo tanto, lo que importa es que se decrete. Presidenta, si me permite, yo creo que todo, a ver, la propuesta es idéntica, salvo porque la redacción anterior hablaba de consentido y esta de aceptado, que básicamente para los efectos que estamos discutiendo es lo mismo. Y obviamente eliminaba el acuerdo reparatorio. O sea, pero lo que se hizo justamente para no generar tanto ruido fue mantener una redacción similar. Tiene razón el representante de la Defensoría, pero yo creo que si uno lee el encabezado del inciso tercero que dice la suspensión condicional podrá decretarse, la respuesta es de difícil solución si uno lo quiere mantener en términos, por así decirlo, de un literal más. Quizás lo que habría que hacer entonces sería mucho más fácil, creo yo, agregar un nuevo inciso ahí entre uno y otro, que apuntar al hecho de que se haya decretado a él una suspensión condicional en los últimos 5 años. Esa sería la forma más limpia de regularlo. No como un literal, sino que después del literal C actual, en un inciso nuevo que diga tampoco procederá a la suspensión condicional si es que si ya se decretó respecto de él una en 5 años. Una cosa así, Presidenta, salvo que se quiera mantener como está, que bueno, yo creo que se entiende, pero... Presidenta, última vez. Leonardo. Yo creo que usted dio en el clavo, porque si se usa el término no hubiere aceptado, entonces lo que puede ocurrir es que uno podría decir que el tema de la aceptación es un prerequisito de decretarlo. ¿Y qué pasa? Como usted plantea, si él lo acepta, estoy de acuerdo con el fiscal, y el juez la rechaza, ¿qué efecto produce eso? Ninguno, pues no hay suspensión. Entonces, lo que importa es cuando se configura la suspensión. Eso es lo que no queremos que se reitere dentro de un determinado plazo. Entonces, a mí de verdad me parece que es mucho más claro, estoy de acuerdo con la redacción que propone Ignacio, que se incorpore en un inciso nuevo, pero que se haga mención a que lo que ocurrió aquí es que respecto de ese imputado se decretó la suspensión condicional. Senador Galilea, ¿nos ayuda con una redacción? Perdón, profesor Willeman, usted ya la debe tener. Mejor y más fina y elegante que la del senador Galilea. No sé si llegó a esa altura el senador. Yo si es un inciso o un numeral o un literal nuevo, creo que da lo mismo. Pero la redacción debería ser sencilla, ¿no? Si respecto al imputado... espérenme, déjenme pensarla bien. Yo la tenía, pero no la noté. Claro. No, sí tiene razón, yo creo, el Ignacio. Lo más fácil es un inciso nuevo en el cual diga la suspensión condicional tampoco procederá en caso de que se hubiese decretado en los últimos 5 años una suspensión condicional respecto al imputado. Que mi duda, profesor Willeman, es que esa propuesta de redacción en la práctica como que abarca la letra C actual del artículo 237, ¿cuánto? 237. Me da esa sensación. Entonces es como una reformulación de la letra C del 237 y que podría ser una forma de enfrentarse, que esté vigente o se haya otorgado dentro de los últimos 5 años, por ejemplo, una cosa así. Y mantenemos, no agregamos ninguna letra D, sino que simplemente se aumenta un poco la hipótesis de la letra C, llevándolo también a no solamente que esté vigente, sino que se haya otorgado en los últimos 5 años. Y creo que es, además, consistente con lo que aprobamos en el artículo 170 respecto de
cuándo se puede o no no iniciar el principio de oportunidad, justamente. Entonces usted propone algo como lo siguiente en la letra C: si el imputado no tuviera vigente una suspensión condicional de procedimiento al momento de verificarse los hechos en materia del nuevo proceso, o no lo hubiera tenido en los 5 años anteriores, algo así. Después del procedimiento probablemente quiere decir que el imputado no tuviera vigente una suspensión condicional de procedimiento, o no se le hubiese decretado una en los últimos 5 años, antes al momento de verificarse los hechos. Ok. ¿Pueden repetirla, por favor, para la Secretaría? Con micrófono. Mario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. El problema de dejar esta hipótesis de los 5 años antes de la frase de al momento de verificarse los hechos no tendría sentido. Entonces habría que dejarla al final, porque la frase de verificarse los hechos solamente conversa con la suspensión condicional vigente, pero no con esta especie de suspensión condicional prescrita. Era mi indicación, era mi redacción, Era su redacción, pero presidente. como yo no soy fina de elegante. Senador Galileo Ignacio. Condenado anteriormente por crimen o simple delito, si el imputado no tuviera vigente una suspensión condicional del procedimiento, al momento de verificarse los hechos en materia del nuevo proceso, punto y coma, habría que ir ahí, punto y coma, o se le hubiese decretado una en los últimos 5 años. O bien se le hubiese decretado una en los últimos 5 años. Tiene que ser en negativo. O no se hubiese decretado una, porque todas las reglas son en negativa. El imputado no tuviera vigente, no hubiese sido condenado, no tuviera una vigente, no se hubiese decretado. No se hubiese decretado a su respecto. ¿Cuándo puede decretar? Exacto. Sí, cuando no pueda. Profesor Vileman. Yo creo que queda menos ambiguo con un punto seguido. Como decía Ignacio, pero yo pondría punto después, materia de nuevo proceso, punto tampoco procederá, y ahí mismo seguido. Y si no, si uno pone o no, la cuestión lógica es medio ambigua. Yo estoy seguro que eso puede ser después alguien intentar, en particular un querellante, aprovecharse y decir, pero es que en ese caso procede o no. No estoy seguro, sintácticamente no me hace demasiado sentido. Yo creo que es más claro decir, tampoco procederá la suspensión condicional del procedimiento si se hubiese impuesto. Lo que pasa es que eso va en contradicción con el encabezado previo a las letras, que dice la suspensión condicional del procedimiento podrá decretarse. Entonces, si usted a continuación del punto aparte le dice tampoco podrá decretarse, porque el tampoco estaría de más porque en la letra anterior dice cuándo puede. Sí. No, entiendo eso, pero yo diría que tiene sentido autónomo la frase. Tampoco procederá a la suspensión condicional del procedimiento. A mí me complica el o no. Pero no estoy seguro que sea lógicamente no ambiguo. Si el imputado no tuviera vigente una suspensión condicional del procedimiento al momento de verificarse el secundario del proceso, o no se hubiera impuesto una condicional dentro de los últimos 5 años. O no sería eso, o no se hubiera impuesto una suspensión condicional dentro de los últimos 5 años a su respecto. Ya, ¿tenemos una nueva propuesta? Si el imputado no tuviera vigente una suspensión condicional del procedimiento de verificación. Don Mario, ¿partir a lo mejor con la de lo anterior a los 5 años? Efectivamente, en realidad la reacción es muy en parte del senador Galilea.
pero era precisamente como tenían problemas con la frase al final, comenzar la letra C con si no se hubiese decretado una suspensión condicional dentro de los 5 años, o si el imputado no tuviera vigente una suspensión condicional del procedimiento al momento de verificarse los hechos en materia del procedimiento. Respecto del imputado no se hubiese decretado, porque si no se hubiese decretado, ¿qué es eso? Sí, respecto del imputado, toda la razón. Muy bien. O sea, sería algo como si respecto al imputado no se hubiera decretado. Quedaría de la siguiente forma. La suspensión condicional del procedimiento podrá decretarse. C. Si el imputado no hubiese sido beneficiado con una suspensión condicional dentro de los últimos 5 años o no tuviera vigente una al momento de verificarse los hechos en materia del nuevo proceso. Me parece bien. Ofrezco la palabra respecto a esta reacción. Ofrezco la palabra. Profesor Willeman, ¿la escuchó? Por favor. Letra C. Si el imputado no hubiese sido beneficiado con una suspensión condicional dentro de los últimos 5 años o no tuviera vigente una al momento de verificarse los hechos en materia del nuevo proceso. Perfecto. En votación. Senador Galilea. Letra C. Si el imputado no hubiese sido beneficiado con una suspensión condicional dentro de los últimos 5 años o no tuviese vigente una al momento de verificarse los hechos en materia del nuevo proceso. Gran redacción. A favor. Se agradece, senador. Senador Galilea, senador Durresti. A favor. Presidenta. A favor. Aprobado entonces 3-0 la nueva propuesta. No, pues, ahí la Secretaría se encargará. Por favor. Página. Página ahora, vamos al artículo 200 para añadir. Esto es nuevo. Documento de ayer. En el documento de ayer, presidente, hay una propuesta. Debajo de lo que votamos, de ese numeral 8, letra D, ahí bajito, dice para añadir un nuevo inciso final. Perfecto. Ese artículo del Código Procesal Penal no fue No objeto aparece. de, No fue objeto de indicaciones. indicaciones, entonces no está en el comparado. Ya. No fue objeto de indicaciones. Artículo 121 procedería. Había que ponerlo como una indicación 32 bis. Perfecto. Y ver quién la va a... Si estamos de acuerdo, lo firmamos lo que estemos de acuerdo, ¿no? Artículo 121 presenta más fácil. Como consecuencia de lo anteriores, la Comisión estima pertinente introducir esta modificación. ¿Y ahí qué dice qué? Dice lo siguiente. Estamos en el documento de ayer, la tercera. Para Documento de ayer, la tercera propuesta. Para añadir agregar un nuevo inciso final, artículo 229 del Código Procesal Penal del siguiente tenor. Después de formalizada la investigación y hasta el cierre de la misma, el fiscal podrá modificar, complementar, agregar o sustituir los hechos que le integran, las veces que resulte necesaria para comunicar adecuadamente al imputado la investigación que se desarrolla en su contra. Si el fiscal modificare, complementare, agregare o sustituyere los hechos de la formalización en la misma audiencia en que comunica el cierre de la investigación, el juez ampliará a solicitud de cualquier interviniente el plazo de la investigación por 30 días para que las partes puedan solicitar las diligencias que consideren pertinentes y necesarias. Al término de ese plazo se considerará efectivamente cerrada la investigación para todos los efectos legales. Si nos explican la propuesta de incluir este nuevo inciso final del 229, Ignacio y luego el profesor Willeman. Presidenta, muy breve, esto fue una propuesta que nos encargó directamente el fiscal nacional a propósito de al menos plantearle a esta honorable comisión un problema en la práctica, que es un problema que requiere de una solución. Otra cosa distinta es que obviamente se apruebe esta en particular. Hoy día no existe en el Código Procesal Penal una regla que permita al fiscal no reformalizar, o sea, se usa normalmente el lenguaje reformalización, pero llamémosle aclarar, modificar, rectificar, sustituir algunos de los hechos de la formalización de la investigación. Y eso, Presidenta, es realmente
inentendible. O sea, nadie en ningún país del mundo podría suponer que aquello que el fiscal dijo al inicio de la investigación, a momentos tempranos, cuando se está recién iniciando una investigación, sea exactamente aquello que lo case, por así decirlo, hasta el momento del cierre de la investigación y de la acusación. Entonces, y de hecho, es tan así, Presidenta, de que esto no tiene ninguna explicación práctica, que hoy día la mayoría, o sea, no la mayoría, todos los tribunales del país permiten en algún sentido la reformalización. Eso es un hecho que yo creo que estamos todos de acuerdo. Es decir, porque de otra manera no se explicaría que en el transcurso de la investigación, cuando surjan nuevos hechos o que hayan ciertos hechos que haya que precisarlo y todo, el fiscal se haya tenido que quedar casado respecto a lo que dijo la audiencia de formalización. Y la verdad, Presidenta, es que, insisto, esto no hay tribunal que no lo haya aceptado de alguna manera. Otra cosa distinta es que hemos tenido fallos de la excelentísima Corte Suprema, que precisamente por la falta de regulación, ahora último, recién, por ejemplo, anuló un robo con violación y un secuestro con violación, básicamente por la forma en la cual se había hecho esa reformalización de los hechos. Entonces, lo que nos pidió el fiscal nacional fue que buscáramos alguna fórmula que permitiera, por una parte, que el fiscal que está a cargo de la investigación pueda hacer correcciones, modificaciones, alteraciones a los hechos, desde luego, durante el plazo de la investigación, eso está claro, nadie puede pretender que también van a haber modificaciones después, por eso que el límite está en el cierre de la investigación, pero además también cautelando que en ese caso, cuando se haga, por ejemplo, al momento del cierre, la defensa y los otros intervinientes tengan un plazo para poder pedir diligencia para los efectos, por así decirlo, de poder resolver el problema. El punto, Presidente, y con esto termino, me permite, el punto es que esto es un tema que uno debiera resolverlo, porque hoy día, como está, que no está, de hecho esto no está regulado, genera ya lo problemas. dijo, abreviemos que estamos llegando al término. Profesor Willeman, no me ha convencido Ignacio. Respecto hace poco, para ser sincero, a mí me convence el hecho de que hay cuestiones, o sea, que todo lo que sean anulaciones por razones formales que los tribunales ven y que se basan en cuestiones rituales. Yo estoy de acuerdo con que hay que corregirlo, pero sinceramente mi conocimiento no alcanza a ver cuáles son todos los problemas que puede producir. Por eso yo esperaría a escuchar lo que pueden decir la Defensoría y lo que puede decir el Ministerio de Justicia. Yo a este respecto la puedo ayudar, o sea, los puedo ayudar en todo lo que sea necesario por fuera, pero sé menos. Y prefiero decir cuando sé menos. Se agradece, profesor. Leonardo. Voy a tener la patudez de pedirle, Presidenta, si es posible que esto quede efectivamente para discutir mañana, porque me parece que es un tema complejo, que tiene que ver de nuevo con una cuestión estructural y que no me parece que podamos resolverlo ni en 10 ni en 15 minutos. Me parece que aquí, por lo menos la Defensoría tiene harto que decir y entiendo al Ministerio de Justicia también. Mario. Esa sería la petición. Muchas gracias, señora Presidenta. Efectivamente, esta propuesta tiene una cantidad de problemas importantes que requiere darlo. Si queremos, puedo hacer una pequeña explicación de por qué tiene problemas esto ahora y lo seguimos para mañana. Ya, pero deje que nos explique para tener una idea que pensar nosotros también. Y ahí terminamos. A ver, lo que ocurre con esta regla, efectivamente el problema es el concepto de reformalización. Esto de que durante una investigación, tal como dice Ignacio, aparezcan nuevos antecedentes que se deban sumar a los hechos investigados. Pero eso se acepta. Es decir, los tribunales sí permiten que se sumen hechos. Hay tribunales que dicen, como un par de jueces que conozco, dicen, mire, esto no existe en ninguna parte, usted no me puede pedir audiencias de reformalización. ¿Eso queda sin posibilidad de solución para el fiscal? No. Lo que puede hacer el fiscal es abrir una segunda causa con un RIT distinto, poner esos hechos, formalizar y luego tomar la decisión de acumular las causas, porque eso es facultativo del Ministerio Público y no necesita generar. No, sí puede ser súper rápido, porque lo hacen incluso verbalmente, porque quien genera los RUC es el Ministerio Público. Los RIT los generan los tribunales. Entonces, quien genera los números de causa del Ministerio Público teniendo un RUC ya puede hacer eso. ¿Cuál es el problema que está detrás de esto? Que vencido el plazo de investigación, es decir, cuando el fiscal le dieron todos los días que necesitaba, los días que probablemente pidió todas las ampliaciones que tenía, llega al final de la investigación y dice, no, mire, ¿sabe qué, tribunal? Voy a pedir reformalización con el plazo vencido. Y el tribunal va a tener que dejarlo. Y por el hecho de pedir formalizar, va a tener 30 días más de ampliación, 20 días más de ampliación de investigación. Es decir, interviniente, el fiscal.
Entonces, y la regla lo que va a hacer que las partes puedan hacer la diligencia. es que tengamos... Ya, pero dentro de la investigación, no plazo vencido. ¿Cómo funciona? Y ese es el segundo problema, porque el problema no es tanto que no existe la reformalización. El código no regula cómo se cierra el plazo de investigación judicial. Y aquí sí ha habido mucha discusión jurisprudencial. Entonces, aprobar una regla de este tipo implica que el plazo legal máximo de 2 años sea una mentira. Porque bastaría la solicitud... No. No. Perdón, Presidenta, que déjeme, lo que está diciendo... El micrófono, por favor. Lo que está diciendo Mario es parcialmente cierto, pero desde luego está poniéndolo en la hipótesis más extrema. Hoy día pasa lo mismo. Una investigación puede durar los 2 años y en el 257, reapertura, reabrirse a los 2 años y por lo tanto igual va a exceder de los 2 años, pero a petición, o sea, básicamente por impulso de terceros. El representante del Ministerio de Justicia, ese no es el sentido de esta petición. Y si hay que aclararlo para que dentro de esas partes no esté el Ministerio Público, no hay problema en eso. Lo que el fiscal nacional me pidió que transmitiera, y corríjame alguien si eso está mal, es que primero hoy día en Chile no existe la reformalización. Y eso es un problema. O sea, por así decirlo, que legalmente no esté contemplada una institución y que en cambio los tribunales lo hagan en términos, por así decirlo, total, o sea, digamos que todos los tribunales lo acepten, es ya un primer problema. Pero segundo, que justamente el problema no está dado en el tema de la reformalización, que insisto, casi todos los tribunales lo aceptan, sino que más bien en los límites de hacia el final. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos de amparos donde la Corte ha acogido amparos por reformalización, por reformalización, o sea, porque el fiscal reformalizó, y ahora último tuvimos un caso de una nulidad donde se anuló un juicio de un secuestro con violación y un robo con violación, básicamente porque la Corte también consideró que la reformalización no se había hecho como correspondía. Perdón, este es el punto, no se había hecho como correspondía, es justamente porque no hay forma legalmente en que corresponda, porque no está establecido legalmente. Si el legislador lo quiere regular de otra forma, lo importante es que quede claro en Chile cómo debiera un fiscal reformalizar. Y nosotros creemos que, dado que la investigación es de exclusividad, que la Constitución dice que la investigación es de exclusividad del Ministerio Público, el Ministerio Público debería poder reformalizar desde la formalización hasta el cierre de la investigación. Y después de eso, desde luego, cautelando derechos de terceros de los querellantes y del imputado. En eso no hay ninguna duda. Pero no podría... Yo creo que en los plazos de investigación la Fiscalía de repente extiende y siempre apunta al máximo. Y esto es alargarlo aún más. Y yo entiendo que hayan casos complejos en que, está bien, debieran tomarse el máximo del tiempo, pero no podríamos esta reformalización, más que un plazo que aplicara para ciertos delitos complejos en que tú puedas tener nuevos antecedentes y no para todo tipo de delito en que si el Ministerio hace bien la pega, no tendría por qué haber formalizado, porque se supone que uno formaliza cuando ya tiene algo más o menos claro, ¿o no? Lo que pasa, Presidenta, sin ánimo de polemizar, lo que pasa es que la formalización al Ministerio Público le da una serie de prerrogativas, que está bien que sea así, limitadas a la formalización, como por ejemplo el ejercicio de la solicitud de ciertas cautelares, como por ejemplo la prisión preventiva. Por lo tanto, hay veces en que uno formaliza con lo que tiene suficiente para los efectos de, por ejemplo, poder pedir una medida cautelar intensa como la prisión preventiva. Y después, durante la investigación, aparecen nuevos antecedentes que no necesariamente dan cuenta de una nueva investigación, que era lo que planteaba muy bien el representante del Ministerio de Justicia, que daría la posibilidad eventualmente de un nuevo RUC, sino que complementan la formalización originaria, si ese es el punto. O que bien permiten, por así decirlo, ampliarla a otras hipótesis distintas que, insisto, hacen de ese delito, por así decirlo, una cuestión más completa. Al fin y al cabo, esa es la idea detrás. Profesor Bileman y diputado y senador Durresti. ¿O quiere hablar antes, senador? Sí, por si puede ya. Bien. Una pregunta, Ignacio, y también yo creo que más allá de la teoría, la práctica. Yo he sostenido que en estas reformas que estamos haciendo al Ministerio Público, principalmente al Código Procesal Penal, estamos dando cuenta de una serie de una cuenta de realidad de lo que ha sido el sistema ya en los 20 y tantos años de funcionamiento. Yo tiendo a observar por las noticias que uno lee, por la información con distintos académicos o usuarios del sistema,
que yo creo que el Ministerio Público tiene inconvenientes en las técnicas de investigación. Escuchaba hoy día en la radio, solo como un elemento, caso LED, un caso tremendamente complejo, con prisión preventiva de altos funcionarios de las principalmente la arista Chillán. Después de años de investigación, ahora están proponiendo rebajar penas y buscar una negociación. O sea, ampliaron. Yo creo que es un poco una técnica de los fiscales de llenar la investigación y luego al momento de cerrar, es difícil cerrar. O sea, quiero entenderlo más allá de la técnica. Nosotros tenemos la capacidad legislativa de proponer una fórmula adecuada que principalmente avance en la reformalización. Yo creo que ese es el concepto. Pero creo que también el Ministerio Público debiera traernos alguna estadística o algún análisis de las técnicas de investigación. Yo creo que hay muchos fiscales que en su afán de investigar, en su técnica de investigación, no cierran. Y abordan, también con un poquito, digámoslo, también con su estrellato, y que tenemos doctorado en eso de fiscales que gran estrellato, litigando a través de los medios de comunicación, grandes noticias, gran cobertura mediática, y luego a la hora de cuál es la prueba que tienes, no la tienes. Entonces, fuiste avanzando. Entonces, lo digo, no solo los casos conocidos, sino casos con muy poco publicidad o con un glamour solo en una comuna o en una región. Yo creo ahí que entiendo y estoy disponible para trabajar en regular y legalmente la institución de la reformalización. Es una institución que necesitamos. Pero también creo, Ignacio, por su intermedio, presidente, que hay que buscar un poco la técnica de cuáles son los plazos de investigación, cuáles son los tiempos de cierre de esas investigaciones, y que no tengamos esta situación mediática o de poca focalización. No, creo que me entiendo, usted entenderá, Ignacio, a lo que me refiero, y no esta eterna reformalización, que es un eterno, que es simplemente ganar tiempo porque no te concentraste, no lograste identificar, no lograste constituir la prueba y la participación adecuada en el tiempo, y fuiste abriendo ventanas y ventanas con un buen respaldo mediático, con un buen respaldo comunicacional, pero sin... Yo insisto, a mí me gusta y reivindico, o echo de menos a veces en el Ministerio Público, la sobriedad que tiene el Poder Judicial. La sobriedad de que los jueces, uno muchas veces no los conoce, y lo conoce a través de sus fallos, y hacen su trabajo sin el estrellato o sin la exhibición un poquito exagerada de muchos de sus integrantes, que cuando tú revisas después sus éxitos procesales son bastante menores en relación a su exposición pública. Quiero buscar ese justo equilibrio, regular, como señalaba el Ejecutivo. La reformalización es una institución que tenemos que abordar legalmente, no a través de esto de abrir una nueva causa. No me gustan esas figuras, porque en definitiva, al tener tú esa facultad, tú vas abriendo ventanas para ganar tiempo, para que no te caigan los plazos encima, pero sin ir al fondo de encontrar los hechos constituidos de delito, la participación del imputado y la correspondiente acusación. Entonces, creo que hay que buscar un poquito de sobriedad, y que estudiemos como institución la reformalización. Y yo le pediría, para terminar, Presidenta, al Ministerio Público que nos diga los plazos, cómo son los plazos de las causas, porque yo creo que hay mucho archivo provisional al principio, eso a propósito de las metas, que es algo que también hay que discutir, que a través de las metas el archivo es rápido, la facultad de no perseverar, y por otro lado, cuáles son los plazos máximos de investigación que se han tenido y cómo se están cumpliendo.
Gracias, senador. El profesor Willeman, le damos la palabra y cerramos la discusión hoy día y levantamos la sesión hasta mañana porque ya estamos en hora y los senadores tenemos otras comisiones. Profesor Willeman. Sí, disculpen, un segundo. Yo solo diría a partir de la discusión que tuvo lugar ahora que en el fondo que hay dos intereses que tienen que ser conciliados. Por una parte, el interés de que se mantenga ordenados los procedimientos y que, por supuesto, porque pueden surgir nuevos antecedentes, se permita ordenadamente que el Ministerio Público maneje cómo es que esta cuestión va siendo, o sea, si aparecen nuevos antecedentes, que esto forme parte del procedimiento. Por otra parte, intentar minimizar todas aquellas oportunidades de abuso que esto produce. El Ministerio de Justicia detectó uno que tal vez se podría utilizar para efectos de ampliar en 30 días el plazo de investigación. Yo creo que eso se soluciona diciendo que cualquier otro interviniente es el que puede pedir la reapertura, o sea, el mantenimiento durante 30 días para efectos de pedir nuevas diligencias, no el Ministerio Público. Y yo creo que es importante pensar, y esto insisto, es algo que quienes tienen mucha más experiencia práctica, Mario, Leonardo, cuáles son las oportunidades de abuso que esto ofrecen y cómo se pueden tapar esas oportunidades de abuso. Y una última cosa, creo que en la redacción propuesta no está dicho cómo tiene que hacerse, tal vez sea obvio, pero debiera decirse que para estos efectos se citará una audiencia. Gracias, profesor. Ignacio, un minuto tienes. Solo un minuto, Presidenta. Solo es que esta indicación también tenía que ver con el contexto de que íbamos a ver la tramitación de casos complejos. Si quizás también la Comisión piensa que mejor es avanzar en este proyecto, probablemente podemos verlo con Mario más adelante para otro proyecto en otra perspectiva. Eso voy también quisiera poner eso en el proyecto de los casos complejos que dejamos fuera con la otra indicación. Podría ser. Es que eso es lo que estoy tratando de proponer en alas de avanzar, digamos, Presidenta. No queremos entrabar tampoco. Bien, entonces esta indicación queda retirada. Es más de fondo. Bien, muchas gracias. Se agradece. Termino la materia de la comisión. Seguimos mañana. Se levanta la comisión. Gracias, profesor Willeman. Gracias, profesor.